Título cuarto. Disposiciones adicionales, finales, transitorias y derogatorias. Sección 1. Disposiciones adicionales. Artículo 73. De las entidades públicas de intermediación financiera. A los fines de esta ley se entiende por entidades públicas de intermediación financiera, aquellas que realicen intermediación financiera y cuyo accionista mayoritario sea el Estado. La regulación y supervisión de estas entidades públicas de intermediación financiera se llevará a cabo por la Administración Monetaria y Financiera. Tales entidades quedarán sujetas a la aplicación de esta ley y sus respectivas leyes orgánicas en aquellos asuntos propios de su naturaleza pública y, en lo que sea pertinente, a las operaciones y normas aplicables a los bancos múltiples y a las entidades de crédito. La Junta Monetaria dictará un régimen transitorio para estas entidades mediante reglamento al efecto, el cual establecerá los aspectos de esta ley aplicables a dichas instituciones. Las entidades públicas de intermediación financiera podrán acceder a las facilidades del Banco Central en su condición de prestamista de última instancia, con base a las mismas reglas aplicables a las entidades de intermediación financiera privadas, una vez se encuentren cumpliendo con el régimen transitorio que le establezca la Junta Monetaria. Se exceptúa de la aplicación de este artículo al Banco Nacional de la Vivienda creado al amparo de la Ley 5.894 de fecha 12 de mayo del 1962. Artículo 74. Del Banco Nacional de la Vivienda. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Banco Nacional de la Vivienda, como entidad financiera de segundo piso, se dedicará a la promoción de un mercado secundario de hipotecas y a la colocación y facilitación de recursos para los sectores productivos. A tal efecto, el Banco Nacional de la Vivienda ampliará sus funciones de asegurador a través de la prestación del servicio de cobertura del seguro de fomento de hipotecas aseguradas, a todas las entidades de intermediación financiera que concedan préstamos hipotecarios para la vivienda, pudiendo fungir como titularizador de las mismas. Adicionalmente, el Banco Nacional de la Vivienda, en coordinación con las demás dependencias gubernamentales del sector de la vivienda, fungirá como una de las entidades responsables de la ejecución de la política financiera habitacional del Estado. El Gobierno y el Banco Central, a modo de aporte inicial para la consolidación del Banco Nacional de la Vivienda como entidad de segundo piso, le traspasarán a esta entidad la cartera de préstamos y demás activos del Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central, DEFINPRO, así como otros activos productivos de rentabilidad compensatoria. A partir de la promulgación de la presente ley, el Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central, DEFINPRO, así como su cartera de préstamos y demás activos pasan al Banco Nacional de la Vivienda, entre otros activos productivos de rentabilidad compensatoria otorgados por el Gobierno y el Banco Central. Tendrá las mismas prerrogativas que posee en la actualidad, manteniendo su estructura como ente multisectorial de fomento del desarrollo. Traspaso de funciones. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Banco Nacional de la Vivienda cesará en sus funciones de regulador y supervisor de las asociaciones de ahorros y préstamos, en virtud de que dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y Financiera. De igual modo, el Banco Nacional de la Vivienda cesará en sus funciones de asegurador de las cuentas de ahorro de las asociaciones de ahorros y préstamos. A tales fines el Banco Central recibirá dicho fondo de seguro de depósitos, con todos los derechos y obligaciones que generó el mismo mientras el Banco Nacional de la Vivienda ejerció sus funciones de regulador y supervisor del sistema de ahorros y préstamos. Fomento de hipotecas aseguradas. A los fines de que el Banco Nacional de la Vivienda pueda ejercer las funciones de asegurador de hipotecas, su Consejo de Administración determinará los aspectos operativos del seguro de fomento de hipotecas aseguradas. Corresponde a la Superintendencia de Bancos verificar que se cumplan los requerimientos por parte de las entidades de intermediación financiera para la obtención del seguro de fomento de hipotecas aseguradas, para los préstamos a la vivienda, debiendo informar periódicamente al Banco Nacional de la Vivienda. Artículo 75. De las asociaciones de ahorros y préstamos. Salvo por lo dispuesto más adelante, las asociaciones de ahorros y préstamos permanecerán con su naturaleza mutualista. Dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y Financiera y podrán realizar las siguientes operaciones. A. Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional. B. Recibir préstamos de instituciones financieras. C.
Conceder préstamos en moneda nacional, con garantía hipotecaria destinados a la construcción, adquisición y remodelación de viviendas familiares y refinanciamientos de deudas hipotecarias, así como conceder préstamos a otros sectores de la economía nacional con o sin garantía real y líneas de crédito, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria. D. Emitir títulos valores. E. Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que representen medios de pago. F. Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos valores y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa sobre los mismos. G. Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la materia. H. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos. I. Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios en moneda nacional. J. Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad, en moneda nacional. K. Servir de agente financiero de terceros. L. Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad. M. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de cajeros automáticos. N. Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda nacional. O. Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión. P. Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de organización y administración de empresas. Q. Realizar operaciones de compra-venta de divisas. R. Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda extranjera, previa autorización de la Junta Monetaria. S. Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el seguro de fomento de hipotecas aseguradas, FA, que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria. T. Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios en proceso de titularización. U. Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen nacional. V. Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por las asociaciones de ahorros y préstamos. La Junta Monetaria podrá ampliar las operaciones que realizan las asociaciones de ahorros y préstamos. Asimismo, transcurrido un año después de la promulgación de esta ley, la Junta Monetaria podrá autorizar la conversión de estas instituciones en el tipo de entidades de intermediación financieras previstas en el artículo 34, siempre y cuando se garantice un tratamiento homogéneo con estas entidades, incluyendo los aspectos fiscales. La Junta Monetaria dictará los mecanismos de conversión. Artículo 76. Disposición general. Las cooperativas quedan exceptuadas de las disposiciones contenidas en esta ley, en virtud de que éstas son regidas por sus propias leyes especiales, tales como la 127, sobre asociaciones cooperativas, del 27 de enero de 1964, y la 31 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP, como ente estatal regulador. Artículo 77. Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero. El Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero tendrá su asiento en Santo Domingo y se compondrá de un juez presidente, un juez vicepresidente y 3 jueces, todos elegidos de acuerdo a la Constitución de la República. El tribunal solo conocerá de los recursos contencioso administrativo interpuestos frente a los actos y resoluciones dictados por la Junta Monetaria, bien sea en sede de reconsideración o cuando resuelva recursos jerárquicos. Para ser juez de dicho tribunal se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 35 años, ser doctor o licenciado en Derecho y tener conocimientos y experiencia en materia administrativa, financiera y monetaria. La administración monetaria y financiera estará representada en dicho tribunal por un procurador general monetario y financiero designado por el Poder Ejecutivo y tendrá que reunir las mismas condiciones que se exigen en la presente ley para los jueces del tribunal. Al Procurador General Monetario y Financiero se le comunicarán todos los expedientes de los asuntos que conozca el tribunal y su dictamen escrito será indispensable antes de que el tribunal decida cualquier asunto sometido a su conocimiento.
Este funcionario estará obligado a emitir su dictamen en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha en que se le comunique un expediente, pudiendo solicitar una única prórroga de 45 días. Si transcurridos los plazos indicados, el procurador no hubiese emitido su dictamen, el tribunal podrá fallar el asunto sin tomar en cuenta este dictamen. La remuneración del procurador estará a cargo del Poder Ejecutivo. El funcionamiento del tribunal y su procedimiento se regirán por la Ley 1494, de fecha 1 de octubre de 1947, y por los artículos 148, 149, 151, 152 y 154 del Código Tributario, en los aspectos no establecidos y en lo que no contradiga la presente ley. Mientras no inicie sus operaciones el Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, no serán recurribles los actos de la Junta Monetaria. Las sentencias que dicte el tribunal solo serán recurribles en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Artículo 78. Representación ante otros organismos. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, ni el Banco Central ni su gobernador ni sus funcionarios en representación del banco, podrán formar parte de los consejos directivos de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, salvo lo dispuesto en esta ley y en leyes especiales en relación al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y sus filiales, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales, al Consejo Nacional de Valores, al Consejo Nacional de Seguridad Social, a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión de la Seguridad Social, al Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales y a aquellos organismos internacionales de los cuales el Banco Central forma parte. El Poder Ejecutivo deberá designar por decreto las instituciones y funcionarios que sustituirán al Banco Central en los consejos de directores de aquellos organismos públicos en los que cesará la participación del banco, tan pronto entre en vigor la presente ley. El secretario técnico de la Presidencia será gobernador alterno temporal ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y sus respectivas filiales. Artículo 79. Normas especiales. A. No discriminación extrarregulatoria. No podrán existir privilegios procesales ni beneficios de cualquier clase basados exclusivamente en la naturaleza jurídica de las entidades que realicen legal y habitualmente actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones extrarregulatorias serán determinadas en atención a la tipología de instrumentos financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta ley, será de aplicación a todas las entidades que realicen legal y habitualmente dichas actividades, el procedimiento abreviado de embargo inmobiliario previsto en los artículos 148 y siguientes de la Ley de Fomento Agrícola. B. Medios de prueba. Serán admisibles como medios de prueba en materia bancaria las copias fotostáticas certificadas por la Superintendencia de Bancos, para lo cual se cumplirán las disposiciones del artículo 55, de la Ley 834, que modifica el Código de Procedimiento Civil. La Junta Monetaria determinará los requisitos obligatorios que deben exigirse para la admisión de pruebas por medios electrónicos en materia bancaria y para las operaciones con tarjetas de débito y de crédito, así como con cualquier otro instrumento de pago, cualesquiera que sea su base material o electrónica. C. Retiro de fondos por sucesores legales. La Junta Monetaria determinará el procedimiento y los requisitos para el retiro de fondos por los sucesores legales en las entidades de intermediación financiera, en caso de declaración de ausencia o fallecimiento de su titular. D. Actualización de valores. Para mantener actualizados los valores pecuniarios absolutos previstos en la presente ley, la Junta Monetaria podrá autorizar anualmente ajustes por inflación de tales valores. Asimismo, podrá hacer ajustes por inflación para actualizar la sanción correspondiente a la infracción a que se refiere el artículo 67, literal C, de la presente ley. E. Derecho de verificación y recopilación de información estadística. Si una persona física o jurídica privada incumple las exigencias de información estadística estipuladas en la presente ley, o entrega información parcial o inexacta, el Banco Central tendrá el derecho de verificar la exactitud y calidad de la información estadística, así como llevar a cabo su recopilación forzosa. El derecho a la verificación de la información estadística o a realizar su recopilación forzosa incluirá la facultad de exigir la presentación de documentos, examinar los libros y registros de las personas sujetas a verificación o recopilación forzosa, obtener copias o extractos de sus libros o registros y solicitar explicaciones escritas u orales.
La obligación de permitir al Banco Central la verificación de la exactitud y calidad de la información facilitada se infringirá siempre que la persona obstruya dicha actividad. Cuando una persona se oponga u obstruya el proceso de verificación o la recopilación forzosa de la información solicitada, el Ministerio Público deberá facilitar el auxilio de la fuerza pública para permitir el acceso al local de la fuente, por parte del Banco Central. La obstrucción se presume cuando la persona haga desaparecer documentos o cuando se impida el acceso de los funcionarios del Banco Central. El Banco Central está facultado para imponer una sanción de las correspondientes a las faltas muy graves conforme a esta ley, en los casos en que el banco no reciba la información estadística en el plazo concedido a la entidad, la información estadística sea incorrecta, incompleta o suministrada en forma diferente de la solicitada, o la entidad obstruya la verificación o recopilación forzosa. El Banco Central adoptará por reglamento las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de verificación y de recopilación forzosa, así como la gradualidad en la imposición de las sanciones. La información estadística tendrá el carácter de confidencial cuando permita identificar a las personas informadoras o a cualquier otra persona, ya sea directamente, a través de su denominación, dirección o registro nacional de contribuyentes, cédula de identidad y electoral, o bien indirectamente por deducción, proporcionando así acceso al conocimiento de la información individual. Esta información solo pierde su carácter confidencial cuando se cuente con autorización expresa y por escrito de la persona sujeta a la entrega de información. La información entregada, verificada o recopilada forzosamente será utilizada exclusivamente para la realización de las funciones del Banco Central, en especial para la elaboración de estadísticas nacionales y de balanza de pagos, pudiendo ser facilitada a órganos de investigación científica siempre que no permita una identificación directa de la persona. El derecho de verificación y recopilación forzosa regulado en el presente artículo podrá ser ejercido por la Superintendencia de Bancos en el cumplimiento de su potestad de supervisión en base consolidada. F. Límite conjunto. La cuota a pagar por las entidades de intermediación financiera a la Superintendencia de Bancos por concepto de supervisión y los aportes que dichas entidades deberán pagar al fondo de contingencia en virtud de lo establecido en los artículos 20 literal D y 64 literal A, respectivamente, no podrán en ningún caso exceder de manera conjunta del 0.25% del total de activos de las mismas. G. Remoción de las autoridades. A partir del 17 de agosto del 2004 las disposiciones de la Ley 277 del 29 de junio de 1966 no serán aplicadas para los casos de los miembros de la Junta Monetaria designados por tiempo determinado, el gobernador del Banco Central y el superintendente de bancos, los cuales gozarán del estatuto consagrado en la presente ley. Artículo 80. Normas penales. Serán condenadas por los tribunales penales competentes de la República con multas de 500.000 pesos a 2.500.000 pesos y penas de 3 a 10 años de prisión, las personas que cometan las infracciones que se detallan a continuación. A. Las autoridades, funcionarios y personal de la Administración Monetaria y Financiera, y los funcionarios, empleados, accionistas, directores, administradores y funcionarios de las entidades de intermediación financiera y demás entidades sujetas a regulación en virtud de la presente ley, así como cualquier persona física o jurídica, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario. B. Las autoridades, los funcionarios y el personal de la Administración Monetaria y Financiera que divulgaren o revelaren cualquier información de carácter reservado o confidencial sobre las operaciones de la Administración Monetaria y Financiera o sobre los asuntos comunicados a esta, o se aprovecharen de tales informaciones para su lucro personal, no estando comprendidos dentro de estas infracciones los intercambios de informaciones a los cuales está obligada la Administración Monetaria y Financiera en virtud de esta ley y otras disposiciones legales vigentes al momento de la entrada en vigor de la presente ley. C. Los que infrinjan las disposiciones del artículo 25, literal D, de la presente ley, los que se asocien con ellos directa o indirectamente, y los que rehusaren recibir los billetes y las monedas nacionales por su valor facial. D. Los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera que alteren, desfiguren o oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan la realización de
estos actos y omisiones con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos. Los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera que a sabiendas hubieren elaborado, aprobado o presentado un balance o estado financiero adulterado o falso, o que hubieren ejecutado o aprobado operaciones para encubrir la situación de la institución. Los accionistas, directores, gerentes, funcionarios y empleados de una entidad de intermediación financiera que sea sometida al procedimiento de disolución, en los casos siguientes. 1. Si hubieren reconocido deudas inexistentes con el fin de vaciar patrimonialmente la entidad. 2. Si hubieren simulado enajenaciones, en perjuicio de los depositantes y otros acreedores. 3. Si hubieren comprometido en sus negocios los bienes recibidos en calidad de depósito en virtud de un mandato legal, conforme a las normas establecidas. 4. Si conociendo la resolución de disolución de la entidad, hubieren realizado algún acto de administración o disposición de bienes. 5. Si dentro de los 30 días anteriores a la resolución de disolución, hubieren pagado a un acreedor o depositante en perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una obligación. 6. Si hubieren ocultado, alterado, falsificado o inutilizado los libros o documentos de la entidad y los demás antecedentes justificativos de los mismos. 7. Si dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la resolución de disolución, hubieren pagado intereses en depósitos a plazos o cuentas de ahorro a tasas considerablemente superiores al promedio vigente en el mercado en instituciones similares, o hubieren vendido bienes de sus activos a precios notoriamente inferiores a los del mercado, sin la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos, o empleando otros medios ruinosos para proveerse de fondos. 8. Si hubieren formalizado contratos en perjuicio de la entidad de intermediación financiera con personas vinculadas. 9. En general, siempre que hubieren ejecutado dolosamente una operación que disminuya los activos o aumente los pasivos de la entidad. Las enajenaciones, traspaso, establecimiento de gravámenes y otras cesiones de derechos, realizados 30 días antes del sometimiento a los tribunales, podrán ser impugnados y declarados fraudulentos y en consecuencia serán nulos frente a los terceros.